¿Quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me lleve al estanque cuando se agita el agua, porque mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Levántate. Toma tu lecho y anda. Es día de reposo. ¿No te es ilícito llevar tu lecho? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y bueno, pues en esta ocasión, pues nuevamente traigo un mensaje para tu vida, un mensaje que he titulado Cuando Jesús nos ve. Me gustaría que hiciéramos una brevísima oración. Padre Santo, gracias te damos, mi Dios, por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu bondad, porque tú nos das a manos llenas lo que tú sabes que necesitamos. Gracias por tus cuidados, por tu protección, por tu propósito, Padre, en medio de todas las circunstancias que vivimos. Padre, en esta noche queremos ser bendecidos por tu palabra. Queremos que tú hables a través de ella a nuestro corazón, a nuestra vida, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Si tienes una Biblia cerca o no, bueno, yo te invito a que pongas mucha atención a la siguiente lectura que vamos a hacer del Evangelio según Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 15. Dice la palabra de nuestro Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y bueno, esto es un pasaje muy interesante, muy hermoso. Y quiero comenzar con lo siguiente. Fíjate que cada día al salir nos sumergimos en una multitud.
en esa especie como de jungla donde hay que luchar para sobrevivir, donde impera básicamente el egoísmo, donde nadie se interesa por lo de los demás, donde cada uno lucha por llegar primero, por no perder el turno o quizás arrebatárselo a otro, ya sea que pase en un hospital, en una escuela, en el trabajo, en el metro o en una empresa. Y ahí está la ley de la jungla, cuyo lema es: los más débiles pierden. Y ahora con esta situación de la pandemia, creo que nos da pena, ¿verdad? Incluso mencionar cuando vemos las cifras de muertos, de enfermos, cuando vemos las cifras, ¿verdad? De hospitales llenos, ¿verdad? En su máxima capacidad, y todo esto como resultado de personas que no están pensando en las demás, que salen sin cubrebocas, que hacen fiestas, que hacen cosas que no deberían hacer en tiempos de pandemia. Quédate en casa, ¿verdad? Dice ese lema de nuestras autoridades. Y bueno, vivimos en medio de una situación así, y esto no solamente es en nuestro país, sino en todo el mundo. Mira que el pasaje de Juan es un retrato profundo de la realidad humana. Por ejemplo, en el versículo 4 vemos el caso de un hombre que no podía correr, no podía llegar primero. El verso 5, por cierto, dice que hacía 38 años que el hombre estaba enfermo, y quizás este sea un caso parecido al nuestro, por el mismo o el simple hecho de que a lo mejor hace mucho que sufrimos, hace mucho que buscamos y hace mucho que esperamos. Porque quizás estamos solos, porque quizás no tenemos quien nos ayude, porque no tenemos quizás fuerzas o salud para andar. Sin embargo, cuando Jesús entra en escena, todo este panorama gris de un hombre frustrado toma un color, yo le llamo un color celestial, que le da esperanza a toda la humanidad. Y es ahí, a partir de ese momento, que el pasaje nos arroja dos poderosos principios de vida de un Jesús que nos ve. Por eso yo he titulado, ¿verdad? Como te lo dije al principio, cuando Jesús nos ve. Primer principio, cuando Jesús nos ve, fíjate bien, nos observa a detalle. Qué importante es este punto. Versículo 6 dice el pasaje, ya lo leímos, ¿verdad? Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El verso 6, este verso dice que Jesús lo vio. Y bueno, este es un punto hermoso en el pasaje. Jesús nos ve y lo hace siempre. En el mismo evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 48, en este mismo evangelio que estamos estudiando, el pasaje dice que Jesús vio a Natanael debajo de una higuera y supo que allí había un verdadero israelita. Te invito a que si tienes una Biblia, lo busques, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ve todo el tiempo, como aquel pasaje en Lucas, capítulo 19, versículo 5, que en medio de la multitud y en medio de tantas ramas, Jesús voltea y mira a Zaqueo. Así es, Jesús vio al paralítico, pero lo vio a detalle, como Él nos observa en este momento. Lo vio a detalle, como nos mira en la actualidad a ti y a mí. Y quiero decirte tres cosas. Número 1, Jesús observa todo nuestro estado. ¿Sí? Nos ve y a primera vista sabe qué está pasando con nosotros. Jesús mira la situación en la que se encontraba este hombre. Lo vio acostado, dice el pasaje, cuando Jesús lo vio acostado. Esto es como cuando nuestros padres, ¿verdad? Nos miraban y inmediatamente decían, tú traes algo, ¿te acuerdas? ¿Verdad? O vemos a nuestros hijos, ¿verdad? Híjole, trae algo, ¿verdad? Trae una cara sospechosa. Dios nos mira y sabe perfectamente qué traemos. Sabe cuando estamos cabizbajos. Sabe cuando estamos con la frente en alto. Jesús nos mira y nos ve a detalle. A Dios le importa todo en nuestra vida. Este es el mensaje de entrada cuando Jesús vio al paralítico. Es interesante que el pasaje sea tan detallista que Jesús dice, que dice el pasaje que Jesús lo miró. Pero no solo eso, lo miró acostado. Si Jesús nos mira nuestro estado. ¿En qué estado estamos? ¿Cómo está nuestra situación actual? Déjame decirte que a Dios le interesa en qué momento te encuentras. Quizás estás postrado en una cama. Quizás estás sentado esperando una respuesta, quizá laboral
una respuesta de un ser amado, qué sé yo, algo. Y Dios sabe que hay algo en nuestra vida y mira toda nuestra posición. Nuestra posición a veces es producto de todo lo que puede haber en nuestra vida. A Jesús le interesa, incluso cuando aparentamos bienestar. De repente, no falta que el cliché famoso cuando nos preguntan cómo está, inmediatamente respondemos bien. Pero a veces no es así. A veces de repente el hecho de estar bien vestido, bien bañado, ¿verdad? Que vas a trabajar todos los días muy temprano, o que te conectas, ¿verdad? Que te vas a conectar, o si eres maestro, por ejemplo, los niños te miran, o si estás dirigiendo alguna conferencia en tu empresa, qué sé yo. Y la gente te mira, ¿verdad? Te mira arreglado, y quizás no miran más allá de esa fachada de una persona que se está preparando para un trabajo. Quizá no ven y solamente tú sabes, ¿verdad?, lo que está pasando en tu corazón. Así es. Pero déjame decirte que a Jesús le interesa, incluso cuando aparentamos bienestar, y mientras las personas ven aparentemente esa imagen, Dios ve lo que en realidad hay en nuestra vida. Y esto nos lleva al siguiente punto. Jesús mira nuestras emociones. Jesús miró la angustia de este paralítico, vio que hacía 38 años que estaba enfermo. El verso 6 continúa diciendo, ¿verdad? Y supo que llevaba ya mucho tiempo así. 38 años, dice el pasaje. ¿Cuánto tiempo llevamos sufriendo? ¿Cuánto tiempo llevamos esperando? ¿Cuánto tiempo más? En la Biblia leemos algo muy hermoso de parte de Dios, allá en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25, cuando dice el profeta: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Dios está comprometido en restaurar nuestra vida por medio de Jesucristo. Por eso Él lo envió. Porque Él sabe que hay una necesidad superior, incluso a lo que tú y yo esperamos. Porque muchas veces tenemos esa mentalidad de que cuando llegue el dinero voy a ser feliz, cuando llegue esta persona voy a ser feliz. Sí, hay una felicidad, pero es momentánea, es circunstancial. De repente, bueno, se acaba el dinero y volvemos a estar mal, ¿verdad? Las personas se van, volvemos a estar mal. Por eso para Jesús es más importante algo que ahorita te voy a mencionar en el siguiente punto. Mientras tanto, yo quiero decirte que Dios está comprometido a restaurar nuestra vida por medio de Jesús. Hay parte de nuestra vida que está triturada. Seguramente hay algo que está triturado por los golpes de la vida misma. Porque en la vida no planeamos accidentes, en la vida no planeamos pérdidas, en la vida no planeamos fracasos, no planeamos enfermedades, planeamos para nuestro bien. Sin embargo, muchas veces estas cosas llegan y devoran nuestra vida. Y quizás te sientes como este paralítico, derrotado, acostado. No tienes quien te ayude. Quizás hay un sentimiento de zozobra, un sentimiento de frustración, incluso de amargura. Alguien te falló. Las cosas no salieron como las habíamos planeado. Así es. Pero Jesús nos mira. Jesús nos mira y sabe todo lo que hemos padecido. Y Él está dispuesto a sanarnos. Y este es el siguiente punto del que te hablaba hace ratito. Jesús ve nuestro estado espiritual. Jesús no solo vio la posición del hombre, o solo sus emociones, vio también su estado espiritual. Vio el pecado que había en su vida. El verso 14 es bien interesante porque dice, después le halló, ¿se acuerdan? Porque Jesús desaparece de la escena y le están preguntando, oye, ¿quién fue el que te dijo, levántate y anda? Y el paralítico dice, pues es que, no sé, ya no lo veo, ¿verdad? Pero si usted sigue leyendo en el versículo 14, Jesús lo vuelve a ver y le dice, después le halló en el templo, dice el pasaje, ¿verdad? Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué está diciéndole Jesús? Tú has pecado, pero te ordeno a que ya no lo hagas, porque te puede venir algo peor. Oiga, qué interesante, ¿no? ¿Cómo podría pecar un inválido? Quizá usted dirá, no, pero pues ¿por qué le dijo eso el Señor Jesús? Pues si era inválido, pues sí, pues por muy inválido.
Hay cosas que tú y yo no vemos de otra persona. Hay cosas que tú no ves de mí. Solamente Dios. Por eso Jesús le dijo eso. Porque hay algo mucho más importante que el simple hecho de haber sido sanado. Es el estado espiritual que sí mira Jesús. No hay peor cosa que aparentar bienestar en todos los aspectos de la vida. Quizá tienes salud, quizás tienes dinero, quizás aparentas que todo está bien en casa. Pero estar podridos espiritualmente es lo peor que nos puede pasar, porque eso sí lo sabe Dios. Jesús nos mira, pero nos mira a detalle, porque Él mira la condición en la que nos encontramos. Sabe todo lo que hemos pasado en la vida, pero Él sabe algo muy importante que nosotros muchas veces ignoramos. Que estar lejos por nuestra maldad, ¿verdad?, nos trae como consecuencia estar lejos de Dios. Y eso es peor que estar inválido, ¿sí? Y tirado en el suelo, eso es peor. El hombre ya podía caminar, podía ver oportunidades en el horizonte para poder vivir y salir adelante. Pero si él vivía en pecado, eso sería como si no tuviese nada en la vida. Es como estar inválidos espiritualmente. Por eso cuando Jesús lo ve, lo vuelve a ver, le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es el pecado mucho peor que la parálisis del cuerpo. Es el pecado lo que arruina las vidas a los seres humanos. Son las maldades que de repente florecen y destruyen toda una familia, un matrimonio, a los hijos, relaciones importantes. Es quizá tu mala actitud, que producto de tu maldad, que no te permite administrar las cosas que tienes. Quizás estás buscando más dinero cuando lo que tienes para Dios es más que suficiente. Pero como hay maldad en nuestra vida, gastamos más de lo que deberíamos gastar. No administramos, no hay sabiduría. Por eso el pecado es peor que estar inválido. El pecado nos aleja de Dios. Ese sí es un problema. Y número 2, yo te prometí 2 principios. Cuando Jesús nos ve, fíjate bien, enfoca nuestra mirada. Qué interesante, ¿verdad? Cuando Él nos ve, nos enfoca. Es como cuando usted toma una guitarra y antes de tocarla, ¿qué hacemos? La afinamos. O cuando usted quiere mirar las estrellas, ¿verdad? Mueve por ahí, enfoca los lentes. De hecho, cuando usted compra lentes, ¿verdad?, gafas, le hacen un examen y comienzan a enfocar, ¿verdad?, según las medidas que usted necesita. ¿Qué cree? Cuando Jesús nos ve, hace exactamente lo mismo con nosotros. Pero ¿qué cree? Hay que tomar una decisión. Dice el versículo 6 al versículo 8. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Después que Jesús vio y supo lo que había en aquel hombre, le hizo esa pregunta crucial y tremenda. Fíjate bien, ¿quieres ser sano? Qué interesante pregunta. La pregunta es interesante porque, mire, aquel hombre después de la pregunta empieza a dudar. Comienza a ver los viejos obstáculos acumulados por 38 años que le impedían a este hombre ser sano. Empezó a argumentar las razones por las que no podría ser sano, en lugar de ver que delante de él estaba el Hijo de Dios, preguntándole: ¿quieres ser sano? Todo el poder que fue capaz de crear el universo estaba allí, enfrente de él, para hacer aquel milagro tan sencillo. Quizás en estos momentos estés haciendo lo mismo en cuanto a tu salud o a tu destino eterno. Sí. Quizás estés tratando de salvarte a ti mismo por algún método humano o por algún mecanismo, invento de la religión, etc. De llegar al cielo por tu propio esfuerzo, por tus propias buenas obras, y no estés viendo a Jesús que frente a ti te dice, te pregunta: ¿quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpiado de tus pecados, de tu orgullo, de tu envidia, de tu incredulidad? Si tú quieres, déjame decirte que no hay nada que lo pueda impedir. Si tú quieres, no hay nada que lo pueda impedir.
Porque con ese afán de querer salir adelante con nuestros propios méritos, echándole quizás la culpa al gobierno, echándole la culpa quizás a alguien más, es por eso que estamos estancados. Pero si tú quieres, no hay nada que pueda impedir que tú salgas adelante, sobre todo que tú seas limpiado de tu maldad, de todo aquello que te tiene desde adentro bloqueado. ¿Cuántas veces el problema no es eso? Tienes todo y de repente lo perdemos, se nos va de las manos, porque dentro de nosotros hay cosas que no hemos resuelto y que solamente tú sabes, pero déjame decirte también que Dios lo sabe. Si tú quieres, no hay nada que lo pueda impedir, ya que Dios tiene todo el poder para hacerlo. La verdadera batalla está allí en el querer, algo que se define con fe en Jesús. Porque Él nos da fe. Cuando escuchamos estos mensajes y nos damos cuenta que Jesús tiene poder, en ese momento Dios te está ofreciendo la fe para que creas en Él. Y es una decisión muy importante porque no podemos creer por nuestras propias fuerzas. No podemos de repente que se nos ocurrió creer en Jesús. No, Él se está revelando a ti y en ese momento Él te está diciendo, ¿crees? ¿Quieres? Es una decisión que se define con fe en Jesús o nuestra incredulidad en Él. ¿En qué o en quién te gustaría estar enfocado para creer? Por eso es esta pregunta. Porque muchas de las veces nos gustan las bendiciones de Dios, queremos ser salvos, queremos ser sanos, queremos tener dinero. Pero ¿en quién estamos enfocados? ¿Seguimos viendo a los demás? ¿Seguimos echándole la culpa a las circunstancias, al gobierno, a la falta de dinero, a la falta de salud? No, por eso Jesús pregunta, ¿quieres ser salvo? Creo que la respuesta sería, pues, obvio, pero ¿saben qué respondió este hombre? Empezó a ver los obstáculos pasados, empezó a ver sus capacidades, la imposibilidad, porque así somos como seres humanos. Tenemos que enfocarnos en Jesús, o simple y sencillamente seguimos de incrédulos. Así es. ¿En quién te gustaría estar enfocado para creer? ¿En tus propios obstáculos, en tus propias fuerzas o en Jesús? Tú decides. Por eso Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Dice el versículo 8 que el Señor le dijo a aquel hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Seguramente al paralítico le pareció algo imposible, extraño, ilógico. Él era un paralítico. Pero, ¿qué crees? Era la voz de Cristo. La voz que dijo en medio de las tinieblas, hágase la luz, y la luz se hizo. La misma voz que dijo a Lázaro, según Juan capítulo 11, después de 4 días de muerto, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto por 4 días resucitó. Él mismo te llama. Te llama hoy y te dice, levántate y anda. Vive. Vive. Yo te doy vida. Vida en abundancia. Vida eterna. Ten vida eterna, dice Jesús. Nuevamente, ¿quieres? Nuevamente, ¿obedecerás? Nuevamente, ¿creeremos? ¿Creerás? ¿O serás más frío que Lázaro y más sordo que un muerto? Mira que Dios te está llamando. Y otra pregunta, ¿acaso las circunstancias de tu vida no te lo están diciendo? ¿O sientes de plano que no necesitas a Jesús? Quiero concluir. Podemos decir que toda esa multitud miraba al estanque para ver si podían alcanzar las migajas de gracia que allí se ofrecían por un ángel que de vez en cuando llegaba y movía sus alas, y no veían a Jesús, no veían a Dios, que estaba muy cerca de ellos, con un torrente de su gracia y de su amor. Y aquí surge otra pregunta obvia. ¿Qué estás mirando tú? Dice Dios en Isaías 45, versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Reconoce y confiesa tus pecados a Dios y en tu corazón dile, creo en Jesús, en su obra redentora en la cruz. Te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Oremos. Padre, gracias te damos por esta reflexión que hemos tenido, porque tú nos miras, Padre, así como Jesús miró a Zaqueo,
así como Jesús miró a Natanael, como incluso cuando entró a la casa de Pedro y miró a su suegra que estaba enferma, así como Jesús miró a este paralítico, a este hombre en el estanque de Betesda. Padre bendito, gracias te doy porque con este mensaje nos damos cuenta de que tú nos miras a detalle, sabes realmente qué está pasando en nuestra vida. No son las circunstancias externas, sino lo que realmente hay en nuestro corazón. Gracias porque a la luz de tu palabra nos damos cuenta de esa gran necesidad de ti. Y yo quiero, Padre, ponerte en tus manos a todo aquel que ha escuchado este mensaje y esté listo, esté preparado para recibir a tu Hijo Jesucristo, para que tú lo recibas, limpies su pecado, que sus pecados sean limpios por tu sangre, por la sangre de Cristo, y que como iglesia sigamos creciendo en obediencia, conociéndote cada día más. A ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Dios te bendiga. Y bueno, nuevamente me presento, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Estamos para servirte y bueno, pues te invito a que nos sigas acompañando con las reflexiones que tenemos cada día de la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Descansa, bye.